Muy buenos días, amigas y amigos televidentes. Bienvenidos a un programa más de Contigo Mujer, una iniciativa de la TV Legislativa de la Asamblea Nacional para dar a conocer los deberes y derechos de las mujeres en la sociedad. Les recordamos que nos pueden sintonizar a través del canal 42 en Quito, 22 en Guayaquil y 27 en la ciudad de Cuenca. También nos pueden seguir por nuestro sitio web en vivo.asambleanacional.gov.es. La semana anterior en Contigo Mujer hablamos sobre las medidas de prevención ante desastres naturales. Hoy, en nuestra segunda entrega sobre este importante tema, contaremos con la presencia del doctor Patricio Barzallo, con quien analizaremos los efectos de la ceniza volcánica en la salud. También nos acompañará el ingeniero Roberto Díaz de la Unidad de Gestión de Riesgos de la Asamblea Nacional, con quien hablaremos sobre el trabajo que lleva a cabo el Comité de Operaciones de Emergencia COE. Así empezamos, Contigo Mujer. Los desastres naturales pueden ocurrir en cualquier momento y aunque hoy en día se cuenta con tecnología que los puede detectar antes de que ocurran, es de suma importancia que ustedes, amigas y amigos televidentes, estén preparados ante este tipo de situaciones. En el siguiente video proporcionado por la Secretaría de Gestión de Riesgos, conoceremos más sobre este tema. Ante la actividad del volcán Cotopaxi, el Gobierno Nacional, a través de la Secretaría de Gestión de Riesgos, ha definido medidas preventivas claves que pedimos a la ciudadanía preste atención. Ten lista tu mochila de emergencias con elementos básicos que te serán útiles, como medicamentos, suero fisiológico, alcohol, vendas, curitas, algodón y mascarillas de repuesto. Asegúrate de contar con agua limpia, júntala o compra agua embotellada. También junta algunos alimentos no perecibles o que no se dañen con facilidad, como enlatados, granos secos, leche en polvo, etc. Para estar informado, ten a mano una radio con pilas, una linterna o velas y fósforos. Y no olvides también poner bajo resguardo a tus animales y sus alimentos. Participa en los simulacros que se realizarán periódicamente. Identifica las fuentes de agua, entérate de los sistemas de alerta temprana. Ubica las señaléticas para evacuación, los puntos de encuentro y las zonas seguras. Guarda la calma y en caso de no sentir seguridad, acude hasta los albergues y refugios temporales. Encuentra toda esta información y más en www.gestionderriesgos.gov.es. Cabe señalar que además de estas recomendaciones es necesario mantener la calma ante cualquier desastre natural que pueda presentarse. Además, participar en los simulacros que las entidades de control realizan de manera permanente y escuchar a la voz oficial. Es de suma importancia que ustedes, amigas y amigos televidentes, escuchen lo que las autoridades presentan sobre los desastres naturales para que no exista la mala información. Es momento de hacer nuestra primera pausa promocional, pero ya regresamos con más de este su programa Contigo Mujer. Tienes derecho a saber. En la Constitución del Ecuador, en su artículo 389, el Estado protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópico, mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad. Porque tus derechos deben ser respetados. Ya regresamos. Continuamos con más de Contigo Mujer. El tema del día de hoy, medidas de prevención ante desastres naturales. En esta mañana contamos con la presencia ya del doctor Patricio Barzallo de Medicina Interna de la Asamblea Nacional, con quien analizaremos nosotros desde nuestros hogares qué hacer ante la caída de ceniza, cómo actuar, cómo protegernos y proteger nuestra salud. Doctor, muy buenos días, gracias por acompañarnos en este programa Contigo Mujer. Partamos básicamente este diálogo, ¿qué es la ceniza volcánica? Con todo gusto, un saludo cordial, un abrazo, ¿no? Y a pesar de que estamos con este factor de riesgo, pues no hay que perder la esperanza de que no pase absolutamente nada, pero
Sin duda alguna es necesario estar prevenidos, sí. Bueno, la ceniza volcánica no es más que roca volcánica pulverizada. Aproximadamente tienen unos diámetros menores de 2 milímetros. Entonces, mientras más pequeña es la ceniza volcánica, más problemas puede dar. Pero cabe mencionar que la ceniza volcánica puede ser también incandescente, especialmente como factor de riesgo para las poblaciones que están en el entorno o muy cercanas al volcán. Porque cuando ya se aleja la ceniza se enfría, pero causa otro tipo de problemas con la caída de la ceniza. De todos modos, sí vale la pena mencionar que también pueden tener sustancias ácidas que pueden en algún momento dado representar como una sustancia cáustica que esté afectando a la salud de la flora y la fauna. Claro, nosotros hemos sido testigos de cómo la ceniza puede afectar a las plantas, incluso a los animales, pero ¿qué efectos tendría ya en la salud de los seres humanos el tema de la ceniza volcánica? Bueno, varios efectos. Lo que más importa es saber qué sistemas y aparatos pueden ser los más afectados y cuáles son las medidas de prevención. Entonces, hay afectaciones a nivel de la piel, a nivel de las vías respiratorias, a nivel de los ojos, fundamentalmente, ¿no? Entonces, estos aspectos son los que se debe tener en cuenta para prevenir básicamente, ¿no? Entonces, a nivel de la piel pueden existir erosiones, pueden existir quemaduras, pequeñas quemaduras si es que está muy cerca con el polvo incandescente, o puede causar irritaciones por la acidez de la ceniza, o simplemente puede tener cierto grado de alergias que produce las cenizas. Entonces es importante tener en cuenta la no exposición de forma directa cuando exista caída de ceniza de la piel. Entonces ahí la medida de protección realmente es utilizar ropa, manga larga, pantalones largos, zapatos, etc. Generalmente, pues, en el entorno del volcán, en este caso el Cotopaxi, existen comunidades indígenas que utilizan muchas veces mangas cortas, pantalones cortos, no utilizan zapato adecuado, etc. Entonces, vale la pena indicar esto que tienen que utilizar, ¿no? En los ojos, las irritaciones oculares, por ejemplo, son las más frecuentes. Las más comunes, son las más comunes. Efectos respiratorios, efectos oculares. Claro, los efectos oculares, además de las irritaciones que pueden causar como simple proceso inflamatorio, pues pueden causar también incluso hasta conjuntivitis y pueden causar erosiones a nivel de la córnea y de la conjuntiva, puesto que como son pequeñas arenillas, pues, generalmente como hay picazón, hay ardor, entonces la gente lo que hace es rascarse o fregarse los ojos, que puede producir pues laceraciones. ¿Qué podríamos hacer ante ello, doctor? Se habla de que si nos pica la piel por el tema de la ceniza volcánica, ¿qué podríamos nosotros hacer desde casa, básicamente? Bueno, en el caso de que fuera la piel, lavarse con agua lo más pronto posible para evitar el contacto por mucho tiempo de la ceniza volcánica, no ponerse en contacto con la ceniza volcánica. Lo ideal, permanecer en lugares que no sean al aire libre, permanecer en casa, básicamente en cuanto a la piel. Si es que ya existe una irritación, necesita medicación y acudir al médico más cercano, al centro de salud más cercano para una evaluación y para que exista la prescripción médica. No automedicarse, sin duda. Eso en cuanto a la piel. En cuanto a las protecciones oculares, lo más importante es utilizar no gafas de sol, sino gafas que tengan protecciones laterales para evitar que entre en contacto directo de la conjuntiva fundamentalmente con la ceniza. Eso en primera instancia. Pero si es que ya ha existido contacto, utilizar suero fisiológico para lavar los ojos, sí, lo más recomendable. Si no, también puede utilizar lágrimas artificiales, no utilizar, y esto es importante, no utilizar lentes de contacto, ¿no? Porque pueden introducirse la ceniza entre el ojo y el lente de contacto y causar realmente erosiones a nivel de la córnea, básicamente. Es importante que se tomen analgésicos antiinflamatorios en caso de que exista alguna molestia, no fregarse el ojo y sin duda, si es que hay alguna molestia importante, pues acudir al oftalmólogo para una revisión e igual una prescripción. Es importante también la protección de las vías respiratorias, el uso permanente de mascarilla,
está indicado. Y hay mascarillas especiales que son básicamente, le cubre lo que es la nariz y boca. Sí, pero no las mascarillas comunes, sino hay unas mascarillas especiales de triple protección, ¿no? Que tienen las características de 3M. Entonces esas son las que mejor protegen. Si no se tiene a la mano una mascarilla, podría ser algún pañuelo húmedo tal vez, claro. Algún pañito húmedo. Sí, esto es muy frecuente, especialmente en el campo, ¿no? Que no hay la accesibilidad a mascarillas, etc. Entonces puede ser un paño húmedo, ¿no? Para proteger boca y para proteger fosas nasales. En todo caso, si es que hay aspiración, puede haber rinitis, puede haber irritaciones a nivel de la boca, de la mucosa bucal, a nivel de labios y lo más frecuente a nivel de la faringe. Sin embargo, el árbol respiratorio superior, que es el más afectado, puede también complicarse con infecciones del árbol respiratorio inferior. Es decir, que puede dar también bronquitis y puede dar infecciones mucho más bajas a nivel de los pulmones. Efectos mucho más serios incluso. Sí, claro, puede dar unas bronconeumonías que son muy graves, especialmente en los niños. Y aquí vale la pena mencionar que los pacientes en las edades extremas son los que más cuidado deben tener. Pero en este caso, como factores de riesgo, ¿por qué las personas que presentan problemas pulmonares, ciertos problemas en el tema de piel, serían los que estén más riesgo tal vez? Sin duda, claro que sí. ¿Por qué? Porque ya existe una lesión de base, ya existe un problema de base y entonces va a existir una mayor afectación. Y como les decía, especialmente en los niños, ¿no? Y en los adultos mayores, más aún también en las personas inmunodeprimidas o que hayan tenido antecedentes de patologías bronquiales o pulmonares, por ejemplo, en los asmáticos, ¿no? Entonces son personas mucho más sensibles porque tienen mayor sensibilidad, valga la redundancia, a todos los alergenos, al polvo, a la ceniza misma, etcétera. Se habla de efectos indirectos también. ¿Habría tal vez ciertas consecuencias de la ceniza? Claro, por supuesto. Nosotros hemos tenido la oportunidad de atender casos de emergencia, por ejemplo, por caídas de techos, a limpiar la ceniza, por desprendimientos de los techos, por el peso mismo, no solamente de la ceniza, sino de la gente que sube. A veces suben a limpiar y como hacen minga en familia, por las preocupaciones suben 2, 3, 4 personas y realmente pues el peso aumenta importantemente en los tejados. Y han existido accidentes realmente que a veces son una consecuencia mayor que la propia ceniza, que lo que causaría la propia ceniza, ¿no? Caídas. Ser un poco, ¿no?, más cuidadosos. Taponan las alcantarillas, ¿no? Hay riesgos de contaminación en el agua, posibilidad de disminución del flujo de agua, por lo menos en poco tiempo, etcétera, ¿no? Entonces, sí existe contaminaciones con muertes de animales, bueno, claro. Y sin duda alguna la afectación a la flora, ¿no?, a los cultivos, a los sembríos, etcétera, disminución de la posibilidad de acceso a los alimentos, el transporte se ve complicado, realmente es un caos, ¿no? Sumamente prevenidos. Sí. Entonces, hay que prevenir antes que lamentar todas estas consecuencias que pueden pasar. Agradecemos la presencia ya del doctor Patricio Barzallo. Él representa la medicina interna de la Asamblea Nacional, con quien hemos podido analizar ampliamente este tema. Como ustedes pudieron escuchar las recomendaciones, es necesario que pese a que no caiga de manera permanente ceniza, podamos proteger nuestros ojos con unas gafas que incluso pueda tapar de manera lateral, también usar mascarillas o un pañuelo húmedo y también usar vestimenta que nos permita cubrir nuestra piel, porque los defectos son muy serios que pueden presentarse a futuro. En nuestra segunda parte de nuestro programa contaremos con la presencia del ingeniero Roberto Díaz. Él es representante de la Unidad de Gestión de Riesgos de la Asamblea Nacional, con quien ampliaremos el tema acerca del Comité de Operaciones de Emergencia y las mesas de trabajo. Ya regresamos con más. Tienes derecho a saber. En la Constitución del Ecuador, en su artículo 389, numeral 6, el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos está compuesto por las unidades de gestión de riesgos de todas las instituciones, públicas y privadas, en los ámbitos local, regional y nacional. El Estado ejercerá la rectoría a través del organismo técnico establecido en la ley. Tendrá como funciones principales, entre otras, realizar y coordinar las acciones necesarias para reducir vulnerabilidades y prevenir, mitigar, atender y recuperar eventuales efectos negativos derivados de desastres o emergencias en el territorio nacional.
porque tus derechos deben ser respetados. Ya regresamos. Gracias por continuar junto a nosotros en su programa Contigo Mujer, como les habíamos comentado. En la segunda parte de nuestro programa contamos con la presencia del ingeniero Roberto Díaz. Él es representante de la Unidad de Gestión de Riesgos de la Asamblea Nacional, con quien continuaremos analizando este tema de suma importancia, como son las medidas de prevención ante posibles desastres naturales que puedan presentarse en nuestro país. Roberto, muy buenos días. Iniciemos. Básicamente, ¿cuál es la función, cuál es el objetivo que cumpliría el Comité de Operaciones de Emergencia y las mesas técnicas de trabajo? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Para contestar a esto, debemos ir un poco al tema legal. La gestión de riesgos está contemplada en los artículos 389 y 390, donde indica que la gestión de riesgo debe manejarse en los ámbitos territoriales de cada sector. En este caso, los GATS, los gobiernos autónomos descentralizados, deben gestionar su riesgo en su territorio. Con esto se crean los comités de gestión de riesgos o COEs. Son un solo comité, pero que funcionan de diferente manera, que ya les voy a explicar. ¿Estarían estos conformados por las diferentes entidades de gobierno para, de cierta forma, prestar el apoyo necesario ante posibles desastres? Por supuesto. Estos comités son creados justamente con miembros de todas las instituciones públicas. Puede ser a nivel nacional, puede ser a nivel provincial o cantonal, ¿no es cierto? El tema de los comités de gestión de riesgo son los encargados de realizar las agendas de reducción de riesgos en su territorio. Con esto vemos, analizamos, realizamos los mapas de riesgo para saber en qué condiciones está mi territorio, dónde está ubicada la población. Al momento de que pasa una emergencia, este comité automáticamente se convierte en COE, que es el Comité de Operaciones de Emergencia. Esto quiere decir de que el COE atiende ya a una emergencia real, ¿no es cierto? Hace todos los preparativos. ¿Y cumple esta agenda que tendría ya totalmente planificada previamente? Por supuesto. Cuando nosotros estamos activados como COE, estamos básicamente poniendo ya en funcionamiento los planes que se hizo en las agendas de reducción de riesgos. Se habla de mesas de trabajo. ¿Qué funciones cumplirían y de la misma forma quiénes lo conforman? Ya, las mesas técnicas de trabajo, dentro de los comités de gestión de riesgos, se trabaja en dos ámbitos, ¿no es cierto? Los plenarios y las mesas técnicas de trabajo. En los plenarios, básicamente es el tema de la reducción de riesgos y en estas mesas técnicas son las instituciones públicas que pueden ayudar en un caso de desastre. En este caso, nosotros se conforman las mesas técnicas con 8 mesas, ¿ya? Podemos nombrarlas. La mesa 1 está encargada de acceso al agua, la mesa 2 de salud, la mesa 3 de infraestructura, la mesa 4 es de atención a la población, la mesa 5 es de seguridad a la población, mesa 6 estamos hablando de productividad, mesa 7 de educación y la mesa 8 de sectores estratégicos. ¿Con qué frecuencia deberían reunirse básicamente el Comité de Operaciones de Emergencia y estas mesas técnicas de trabajo? ¿Necesariamente cuando ya existe alerta por posibles desastres naturales o previamente para que se planifique y se tenga el tema de la prevención ante todo? Claro, por supuesto. El tema de los comités de gestión de riesgo es en reunión permanente. Como estamos realizando una agenda de reducción de riesgo, tenemos que monitorear si es que estamos cumpliendo con esta agenda, de tal manera de estar prevenidos, preparados para cualquier emergencia. De suscitarse una emergencia, este comité se activa como COE para responder a esa emergencia. ¿Qué actividades cumplen estas mesas técnicas de trabajo? Y básicamente, si la ciudadanía puede participar de estas mesas. Ya, bueno, hay un manual de gestión de riesgos que indica que justamente la empresa pública y privada pueden trabajar en este tema, porque obviamente una emergencia compete a todos, a todo mundo. Exactamente, es de competencia de todos. Nosotros debemos gestionar el riesgo, inclusive desde nuestros hogares, ¿ya? Entonces, básicamente las mesas técnicas
deberían ser conformadas también por entidades privadas. En los últimos días hemos sido testigos, los ecuatorianos, con respecto a la actividad del volcán Cotopaxi. Se habla del comité, del COE. Básicamente, si llegase a ocurrir una erupción sumamente fuerte, ¿cómo se realizaría una evacuación? Ya, al momento que se hizo la declaratoria de la alerta amarilla, quiere decir el comité de gestión de riesgos ya está activado como COE. Estamos desde este momento ya implantando los planes de contingencia, la habilitación de los albergues, señalética, etcétera, etcétera. Y de esta manera dando a conocer a la población inclusive los mapas de riesgo, las vías de evacuación que tengamos, dónde están ubicados los albergues e inclusive realizando simulacros para que la gente ya esté preparada ante cualquier emergencia. Y los resultados de estos simulacros, Roberto, se habla incluso de que son ya en estos días sumamente permanentes, donde es necesario que la familia completa participe ante un posible desastre natural que pueda presentarse. No sabemos si hoy, pues no sabemos si es mañana, porque no se tiene una idea clara de lo que podría pasar. Claro, un desastre realmente, va a ser una reflexión, un desastre es como un ladrón, ¿no es cierto?, que entra a nuestra casa cuando no tenemos unas medidas de seguridad. Si dejamos la puerta abierta, el ladrón puede entrar a robar las cosas. Un desastre es de esa misma forma. La puerta abierta es la vulnerabilidad que nosotros tenemos. ¿Y cuál es la vulnerabilidad? No tener capacitación, no acercarnos a las entidades de respuesta, qué sé yo, bomberos, Secretaría de Gestión de Riesgos, a ver el material que ellos tienen. Todas esas entidades permanentemente realizan capacitaciones y dentro de la ley también está contemplado que las empresas públicas y privadas deben gestionar su riesgo, deben crear unidades de gestión de riesgo que ayuden un poco a mitigar y a bajar el nivel de vulnerabilidad de las personas. Incluso, Roberto, tras cámaras conversábamos y es importante que las instituciones educativas también participen de este tipo de comités. Sería necesario. Se habla de que puede ocurrir la mañana de mañana o cualquier día, pero nuestros niños no sabrían qué hacer, cómo protegerlos. Entonces sería necesario que en este comité se incluya también a las instituciones educativas, tal vez. Claro, estamos hablando que dentro de las mesas técnicas ya está la educación, ¿no es cierto? Entonces va a ser el nexo para las entidades educativas y obviamente también está estipulado que todas las unidades educativas tengan su plan institucional de emergencias. De esta manera también colaborar, porque en una emergencia todos debemos saber qué hacer y no solamente esperar a que el gobierno nos llegue con la ayuda, sino también nosotros ser autosuficientes y por eso la palabra autoprotección. ¿Cómo se realiza la evacuación? Ya la evacuación nosotros realizamos una vez que se declare, puede ser la alerta naranja, que es ya las zonas de riesgo, de alto riesgo, o la alerta roja, que ya es toda la población en este caso, siguiendo las instrucciones de las entidades de respuesta. En este caso puede ser bomberos, puede ser miembros del municipio, etcétera. Ellos van a tomar la posta para indicar a las personas por dónde evacuar. Pero a esto también hago una reflexión de que las personas, las familias, un poco ya vayan identificando dónde sus vías de evacuación, hacia dónde voy a ir, y de esta manera, el momento que se presente esta emergencia, yo ya saber hacia dónde ir, ¿no es cierto? No entrar en pánico, que es lo que... Mantener la calma ante todo y tratar de protegernos los unos a los otros. Así es, en esto es muy importante ser solidario, porque sabemos que esto nos involucra a todos, ¿no es cierto? De ahí se acude a los albergues temporales. ¿Qué condiciones deberían cumplir estos albergues? Se habla de que tienen la vivienda, la comida, entre otras actividades también que podrían ayudar a estas personas. Claro, bueno, aquí debo puntualizar, no soy un vocero oficial en el tema, obviamente en la declaratoria de alerta amarilla y en el estado de excepción que nos encontramos, la única entidad que puede emitir cierta información es el Ministerio Coordinador de Seguridad. Pero sí está decir de que los albergues están adecuados para recibir a las personas y que tengan todas las facilidades. Para eso están las mesas técnicas. En el caso de un albergue que necesite agua, se activa la mesa 1, que es la distribución al agua. Si necesitamos médicos, se activa la mesa 2, salud, y... Existe todo el personal capacitado frente a cualquier desastre natural. Sus palabras finales, Roberto, para que los ciudadanos y ciudadanas estén muy pendientes ante posibles desastres.
Bueno, agradecer nuevamente la invitación e indicar de que la prevención es responsabilidad de todos, que nosotros debemos sumar y ayudar a las entidades de respuesta a que seamos personas, ciudades, sistemas resilientes, que podamos enfrentar eventos adversos y que no generemos temor, sino más bien fortalezas, que de esa manera vamos a salir adelante. Agradecemos la presencia del ingeniero Roberto Díaz, el representante de la Unidad de Gestión de Riesgos de la Asamblea Nacional. Como ustedes, amigas y amigos televidentes, pudieron conocer acerca de las funciones que cumple el Comité de Operaciones de Emergencia y estas mesas técnicas de trabajo. Es necesario que nos unamos, que estemos muy pendientes, que acudamos a cada uno de estos simulacros, pero sobre todo a escuchar la voz oficial para conocer la información que pueda generarse en las últimas horas, en los días, frente en este caso del volcán Cotopaxi, que presenta cierta actividad. Queremos agradecerles a ustedes por habernos acompañado en un programa más de Contigo Mujer. Observaciones, sugerencias, ustedes lo pueden realizar en contigomujertvl@gmail.com. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días.